Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, que el frío las trate bien. He optado para que aprovechen mejor y, y a veces como no es tan buena la conectividad, no siempre es tan buena, entonces quiero grabarles estas clases, la de hoy concretamente, se las voy a enviar para que ustedes la tengan y en todo caso después el lunes cuando ya nos encontremos presencialmente en el CEFIT, ahí las podemos conversar. ¿Se acuerdan que les había dicho de leer las declaraciones del Concilio Vaticano II? Supongo las tienen que leer, tomar nota, anotar las cosas más importantes, lo que subrayar, para que les vaya quedando mejor el contenido. Esta es como una de las constituciones centrales. El Concilio Vaticano II se desarrolló entre 1962 y 1965. Los concilios son algo importantísimo para la vida de la Iglesia, porque es cuando se reúnen todos los obispos del mundo para reflexionar bajo la presidencia del Papa, como sucesor de Pedro, obispo de Roma, para discernir los caminos del Espíritu para la Iglesia en este tiempo. En este caso, el Concilio Vaticano II fue una parada en la marcha para buscar los caminos que Dios le estaba pidiendo a la Iglesia de la segunda mitad del siglo XX y de cara al siglo XXI. En el concilio se discuten muchos temas y luego salen documentos. Todo este libro que tengo acá son las constituciones, los decretos y declaraciones del concilio. Los textos más importantes se llaman constituciones. Vieron que nosotros en nuestras congregaciones, claretianas, tenemos las constituciones. Bueno, en el concilio las constituciones marcan como la columna, el eje. Y luego hay documentos menores que se llaman las declaraciones y los decretos, que como que profundizan algunos elementos que salen en las constituciones. Y esta que se llama Constitución Dogmática sobre la Iglesia es central y comienza diciendo Cristo, luz de los pueblos. Cristo es la luz de los pueblos. Como el texto fue escrito en latín, esto se dice luz, lumen, luz de los pueblos, lumen gentium. De ahí queda que este documento sea conocido como la Lumen Gentium. Entonces, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos de que en la primitiva iglesia se empezó a pensar en la iglesia como la luna que no refleja luz propia, sino que tiene la luz del sol, que es la que la impregna, la que la cubre, y eso hace que en la noche nosotros nos veamos iluminados por el sol a través de la luna. Por eso nosotros en la vida, la iglesia dice, nosotros nos vemos iluminados por Cristo a través de la iglesia. Entonces Cristo es la luz de las gentes. Dice, por eso, dice acá el concilio, en el número 1, este concilio quiere iluminar a todos los pueblos, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la iglesia. O sea, así como resplandece el sol sobre la luna, resplandece sobre la faz de la iglesia. Y la iglesia, dice, es en Cristo, un sacramento, es decir, un signo o instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. ¿Qué quiere decir es un sacramento? Vieron que nosotros estamos acostumbrados, en nuestra iglesia, a celebrar los 7 sacramentos. Y el sacramento tiene por un lado la parte del signo visible. Cuando nosotros decimos ¿qué son los sacramentos? Son signos visibles y eficaces de la gracia que significan. Signos. Es decir, no son palabras, no son conceptos, son signos. El agua que se derrama sobre la cabeza de una persona, ese pan que se nos presenta, el gesto del perdón, son todos signos. Signos visibles, porque se ven, no es algo invisible, sino que algo que cualquiera los puede ver, y eficaces, porque tienen eficacia, tienen fuerza, de la gracia que significan. Es decir,
El bautismo es un signo visible y eficaz de la gracia de hacernos hijos de Dios, discípulos de Cristo. Es eficaz, eso ocurre realmente. Es un signo visible y eficaz de eso que está queriendo significar. El cuerpo el pan y el vino son signos visibles y eficaces de que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregaron en la cruz y que se vuelven a entregar en cada misa que celebramos. Entonces, si los sacramentos son signos, la Iglesia que celebra los sacramentos, ella misma es un sacramento, dice el concilio. ¿Sacramento de quién? Sacramento de Cristo. Es decir, quien ve a la Iglesia, ve a Cristo. Es decir, por supuesto que Cristo es más que la Iglesia, pero al verla a la Iglesia, nosotros vemos a Cristo que anunció el Evangelio y lo sigue anunciando por medio de los hermanos de Iglesia, ¿no es cierto? Entonces, la Iglesia dice es en Cristo como un sacramento, es decir, signo e instrumento de salvación. ¿Por qué? Ella quiere presentar a todo el mundo la salvación, o sea, la salvación que es Cristo. La Iglesia se pone al servicio de la salvación para que llegue a todos los rincones de la humanidad. Eso plantea en el número 1 de la Lumen Gentium, de este documento, de esta constitución sobre la Iglesia. Vamos ahora entonces a ver qué dice el número 2. El número 2 comienza directamente por el Padre. Dice el Padre, por una disposición totalmente libre suya, por pura sabiduría y bondad, no por otra cosa, creó todo el universo. O sea, el Padre creó el universo, que es lo que decimos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es decir, el Padre creó todo el universo. Y decretó elevar a todo el género humano, a toda la humanidad, a participar de la vida divina. Es decir, quería que los seres humanos seamos partícipes de la vida divina. Pero como Adán pecó, el pecado de Adán, el de Adán y Eva, fue como el alejamiento de alguna manera del género humano respecto a de Dios. Sin embargo, no los abandonó, dice. Les buscó la salvación en atención a su Hijo, a quien nos lo iba a enviar. Por eso ahí pone, dice que es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, y cita el cántico a los colosenses. Dice, a todos los elegidos, el Padre antes de todos los siglos, los eligió, los conoció, los predestinó para que seamos imágenes de su Hijo. Y entonces ya desde los inicios como que prefigura una iglesia, una comunidad que sea sacramento, que fue preparando a lo largo de la historia de Israel y de la Antigua Alianza. ¿Se acuerdan que vimos en el Antiguo Testamento que Israel de alguna manera era la figura de la iglesia? Ya era la comunidad convocada, preparando la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, desde Adán, desde justo Abel hasta el último elegido, vamos a ser consagrados en esta iglesia universal convocada por el Padre. Acá terminamos entonces con los números 1 y 2 de la Lumen Gentium.